Hola a todos, soy Ángeles Maestro, licenciada en Psicología, y en el podcast de hoy quiero que hablemos de la construcción del proyecto de vida en la adolescencia. Como papás nos genera una gran preocupación cuando vemos que nuestros hijos están próximos a finalizar la etapa educativa formal y vemos que hay incertidumbres, dudas, ansiedad, desconcierto. No saben si van a estudiar o no van a estudiar, qué van a estudiar, dónde lo van a estudiar. Como así también muchas veces lo que vemos es una pérdida de interés total y una baja motivación en general. Es por eso que en este video quiero que pensemos un poco cómo se construye el proyecto de vida en la adolescencia y cómo podés acompañar como familia ese proceso. La adolescencia es un momento clave en la vida, en donde no solo se define el proyecto académico o educativo, sino que también se terminan de consolidar aspectos de la personalidad. La adolescencia es una etapa marcada por grandes cambios internos, ¿sí? Cambios cognitivos, como así también cambios externos, ¿sí? Cambios sociales. Es un momento en donde la opinión y la narrativa de los amigos, de los maestros, de los medios de comunicación o incluso de los padres tiene una gran influencia en los jóvenes. Esas narrativas muchas veces marcan posiciones y hace que los adolescentes no puedan tomar las mejores decisiones. A la vez, la adolescencia es un periodo de grandes ambivalencias, en donde por un lado la sociedad los habilita y los pone en un lugar en donde ya tienen que tomar ciertas decisiones que tienen que ver con la construcción de su proyecto de vida, pero por otro lado la realidad es que no tienen las herramientas suficientes, falta maduración, y en el consultorio lo que se ve mucho es ansiedad, dudas, incertidumbre, también mucha falta de interés y de motivación. Es por eso que básicamente están muy lejos de poder tomar decisiones correctas, de poder plantear objetivos con metas que los puedan ir arrimando a aquello que se plantean. De todos modos, tomar decisiones es muy complejo en general. Entiendo que cada vez que uno elige algo, siempre hay algo que se resigna, algo que queda por fuera, sumado a que son adolescentes de 17, 16, 18 años, en donde quizás ellos piensan que tienen que elegir algo para estudiar, algo que van a hacer el resto de su vida. Y esa palabra, el resto de su vida, adquiere un peso que es muy grande y que lo ven como algo que es definitorio y justamente hace que no puedan tomar esa decisión. Me parece a mí que como papás tenemos que entrenar a nuestros hijos en la toma de decisiones desde la infancia, desde chicos. Por supuesto con propuestas que sean ajustadas, con tareas que sean acordes a la edad, pero es importante entrenarnos en esta habilidad que en definitiva va a ser clave a lo largo de la vida, que por algunos años va a tener menos impacto, podemos dilatarlo, pero la realidad es que cuando llegamos a la adolescencia y finaliza esta etapa escolar formal, el adolescente tiene que empezar a construir, tiene que tomar decisiones. Entonces es muy importante cómo fuimos arrimando al adolescente en ese proceso. En podcasts anteriores hemos hablado un poco de esas familias sobreprotectoras, ¿no? La disfuncionalidad familiar, en donde son padres que deciden todo por sus hijos y justamente la gran consecuencia que eso tiene es que después vemos a esos adolescentes que no saben tomar decisiones por sí solos, porque están acostumbrados a que sus padres les resuelvan o les generen las respuestas a todos sus problemas. O también en aquellas familias en donde no hay límites, en donde también, ¿no? Todo está puesto en un lugar de la libertad y no se acota, no se marcan las coordenadas de la conducta, y eso también puede hacer que estos adolescentes tengan dificultades para tomar decisiones. Es por eso que yo creo que hay un montón de cosas que afectan y de variables, ¿no? Por supuesto que es multifactorial, esta dificultad que tienen los adolescentes en tomar decisiones en general. Yo creo que, en definitiva, una de esas cuestiones que influyen en la toma de decisiones
está relacionado justamente con el temor a equivocarse. Esto que hablamos recién. Cada vez que uno elige algo, hay algo que va a quedar por fuera, algo que uno está resignando. Los adolescentes suelen tener miedo a estar eligiendo algo que no es la mejor opción. Y también tener que confrontar a los papás diciéndoles que eligieron mal, que quieren cambiar de carrera, que lo que habían dicho que iban a hacer no es lo que quieren ser. Entonces ahí como papás va a ser muy importante como familia que podamos acompañar este proceso, que podamos explicarles que nadie es perfecto, que desengancharnos, ¿no?, de estos conceptos, que el error es parte de la vida, que todos nos equivocamos y que si ellos eligen una carrera o eligen algún área para poder ahí trabajarla un poco más y se dan cuenta que no es por ahí, que eso no tiene que ver con su felicidad, poder acompañarlos, hacerles saber que estamos ahí, que no pasa nada, que nos podemos equivocar, que se puede cambiar y que siempre, seguramente, de esa situación de error hay algo por aprender. Siempre hay que trabajar sobre esos errores para no volver a repetirlos y, en definitiva, para poder sacar, qué experiencia de aprendizaje y qué conocimiento nos dejó ese tiempo transitado. Esto es muy importante. Si como familia no generamos esta condición de en algún punto habilitar el error como parte de la vida y normatizarlo, los adolescentes pueden verse en una decisión que justamente tiene que ser la última, aquella que vayan a elegir, y esto puede justamente frenarlos en la elección de una carrera sobre otra. También otra de las cosas que afectan en la toma de decisiones tiene que ver con baja autoestima o con un pobre autoconcepto. La realidad es que los adolescentes a veces tienen un diálogo interno que es bastante negativo. También hay muchas creencias irracionales en relación a que creen que para estudiar una determinada carrera necesitan ciertas destrezas o ciertos conocimientos que es muy difícil, que realmente pocos se reciben, en donde creen que es toda una cuestión analítica y de razonamiento y de pensamiento. Y la realidad sabemos que para poder finalizar una carrera, si bien hay conocimientos que van a ser duros, hay otros que tienen más que ver con habilidades blandas, con forjar disciplina, paciencia, tolerancia, ¿no? Esta cuestión de poder, las técnicas de estudio, ¿sí?, estructurar el material, organizarse, pero a veces, hay cuestiones de baja autoestima en donde ellos sienten que no van a poder, que no van a estar a la altura y que realmente seguir una carrera universitaria es algo demasiado complejo para ellos y eso también los frena en tomar decisiones. También otra de las cuestiones que afectan, por supuesto, son los factores externos, ¿sí? Lo que sucede en la casa, cuando hay un clima armonioso y facilitador, ellos suelen animarse a tomar decisiones, a veces estas condiciones no se dan, eso dificulta. Y también, la opinión y la participación de la escuela, ¿sí? El espacio educativo para mí tiene una gran influencia en los adolescentes. Los docentes son quienes están ahí, quienes comparten la mayor cantidad de tiempo junto a ellos. Y para mí un docente que puede bajar contenidos prácticos, que puede generar motivación, ganas de aprender un poco más de lo que ya saben, explicarles aquello que está dando desde lo duro, cumpliendo con una currícula, con un programa curricular, pero que pueda siempre estar prestando atención a mostrarles la aplicabilidad de ese concepto a la vida real, a cómo eso se ve en la vida diaria. Bueno, obviamente que genera un enganche en el adolescente, genera motivación, genera ganas de aprender. Incluso también hay escuelas que incluyen la orientación vocacional en los últimos años o en el último año, en donde empiezan a traer información sobre las propuestas educativas, sobre las carreras, lo cual me parece súper interesante. La realidad es que los adolescentes puedan tener ese acceso, que circule información, que puedan generar reflexión con apoyo de un docente el cual ellos conocen y validan, y a la vez que eso también lo socialicen con sus compañeros, que en definitiva están en la misma situación que ellos, puede ser una experiencia muy interesante. Cuando todo esto no sucede, cuando la escuela tiene a cargo docentes que bajan contenidos desde lo más directo, simplemente cumpliendo una currícula, pero no esforzándose en construir motivación, interés, aplicabilidad de contenidos, o esas escuelas en donde no incluyen la orientación vocacional o una aproximación a la etapa que sigue,
y quedan como muy delimitados los dos momentos, ¿no? El ciclo educativo formal y luego el universitario. Bueno, esos son, por supuesto, factores de riesgo y hace que el adolescente tenga muchas más dificultades cuando finaliza el ciclo escolar de poder tomar una decisión. También, por supuesto, no vamos a negar lo que tiene que ver con el grupo de pares. En la adolescencia, los amigos, fundamental, la pertenencia, es un momento en donde todo gira en torno a sus pares, a las salidas, a los momentos compartidos. Y bueno, esto también es difícil porque a veces toman decisiones que tienen que ver con algo que los amigos hacen o lo que su grupo de amigos va a elegir y no siempre tiene que ver con cosas que responden a los intereses propios. También los adolescentes suelen ponerse en riesgo muchas veces por influencia de estos grupos de pares. La realidad es que la posición de los amigos va a condicionar sobre los gustos y sobre muchas de las elecciones que los jóvenes tengan. Así que por supuesto que este también es un factor que tenemos que incluir a la hora de tomar decisiones. Ahora bien, me parece interesante una vez que pudimos como pensar cuáles son las cosas que influyen en la toma de decisiones, poder incluir a la familia. ¿Cómo es que podemos acompañar a nivel familiar? ¿Cómo podemos ayudar a nuestro hijo que está en este momento para que pueda construir su proyecto de vida? En este sentido, me parece importante destacar que la construcción del proyecto de vida es algo que el joven tiene que hacer por sí mismo. Tiene que hacerse responsable, tiene que tomar las riendas sobre esto. No es una decisión que la va a poder generar un papá o una mamá o un abuelo o un hermano. Es el joven quien tiene que tomar esa decisión. La familia podrá ayudar, acompañar, seremos puentes, seremos facilitadores y claramente tenemos igual mucho protagonismo y hay un montón de cosas que a nivel familiar uno puede hacer para que este proceso sea lo más ameno posible. Pero en definitiva es un proceso, lleva tiempo y lo que hay que empezar a descubrir son los intereses, las habilidades, las áreas de interés, que el adolescente pueda empezar a pensarse cómo se ve en 5 años, en 10 años, en 15 años, empezar a pensar escenarios y poder a partir de esa información ir descartando otras opciones. Entonces, esto va a llevar un tiempo, un proceso, pero es el joven quien va a tener que estar activo a lo largo de todo ese proceso. Como familia, en este momento, es clave que hablemos poco y que escuchemos más. La escucha es fundamental, que nos mostremos disponibles para escucharlos sobre sus inquietudes, sobre sus dudas y, por supuesto, respetando la individualidad de cada joven. Habrá jóvenes que de golpe hablan más del tema, que son más extrovertidos, que lo sacan todo el tiempo, ¿no? En relación a sus dudas, o no sé qué estudiar, o estuve pensando tal cosa, o mi amigo va a estudiar tal cosa, o se me ocurrió tal carrera. Pero también hay otros jóvenes que son muy introvertidos, que hablan muy poco del tema, que se fastidian cuando uno les empieza a preguntar y ya estás viendo qué vas a estudiar, qué vas a hacer, y estuviste pensando algo. Y esa posición de fastidio a veces genera un efecto peor al que estamos buscando. Obviamente que ahí la pregunta va a venir, ¿no? ¿Dónde está el límite entre hablar y no fastidiar? Porque muchas veces vemos que el joven no saca nunca el tema, nunca quiere hablar sobre la etapa que le sigue. Entonces ahí como papás nos empezamos a desesperar un poco porque vemos una falta de interés y de motivación total, el joven no expresa nada, no dice nada. A mí lo que me parece es que en esas situaciones siempre el límite va a tener que ver con que uno como papá pueda explicarles que la vida está llena de cambios, que cada etapa de la vida tiene retos, tiene propuestas, tiene nuevos desafíos y que la etapa escolar finaliza, es inevitable, no podemos frenar ese cambio y que es muy importante que el adolescente pueda, acomodarse y pueda entender que ese cambio es inevitable, que no se puede resistir a ese cambio, porque es un duelo, hay algo que termina, es una crisis vital, sucede otra escena, hay que poder aceptarla y poder estar a la altura de esa situación y del momento vital que está transitando. Es muy importante para mí que como familia generemos una conciencia de este cambio que es inevitable. Hay una etapa que se aproxima, empieza otra nueva, con nuevas exigencias y con nuevas propuestas. Y el adolescente
va a tener que poder acomodarse de alguna u otra manera. Por supuesto que como familia tenemos que tratar siempre de no ejercer ningún tipo de presión sobre una carrera o sobre otra. Por supuesto, nunca hablar de carreras cortas, de carreras largas o de carreras mejores pagas versus las que no están pagas. Por supuesto que es información y todo eso sirve, es muy importante hablarles de quizás cuáles son las carreras que hoy están mejor remuneradas en el mercado, las que tienen más salida laboral. Por supuesto que esa información sí la vamos a socializar, pero eso nunca tiene que ser un punto de partida, ¿sí? No podemos, ahí tenemos que tratar de abstenernos de nuestras expectativas, de nuestros propios intereses y no marcar o no condicionar estas elecciones. Tenemos que entender que la mayor cantidad del día vamos a estar trabajando y haciendo lo que estudiamos durante muchos años hasta que tengamos nuestra jubilación o nuestro retiro. Y lo más importante para nosotros como papás es que nuestros hijos sean felices, que disfruten lo que hacen. Entonces, para eso tenemos que tratar de buscar decisiones que sean informadas, ¿sí? Que puedan tener la información y que se sientan libres, que sean elecciones conscientes. Entonces, poder hablar, por supuesto, de las variables económicas, a mi entender, nunca es un buen criterio, puede operar como un sesgo y tenemos que tratar de buscar elecciones libres. Por otro lado, también me parece que como familia tenemos que poder ofrecer todas las carreras que están a disposición. Y ahí sí, como papás, nosotros tenemos una responsabilidad de proveerles esa información, de decirles cómo buscar la información sobre las carreras, porque muchas veces los jóvenes no tienen idea sobre esto. Entonces, quizás como papás sí podemos ayudar de esta manera, ¿no? Facilitarles con guías estudiantiles, cuáles son las propuestas que las universidades dan, las que están cerca del domicilio, cerca de su zona de residencia, las que sean posibles para esa condición económica de esa familia. Es decir, pero empezar a brindar cuáles son las opciones y las propuestas educativas. También podemos incluso, cuando tenemos alguna lista de algunas carreras que entendemos que les generan más interés, poder arrimarlos a algún estudiante avanzado de esa carrera o algún profesional que ya se esté dedicando a eso para que ellos puedan hacer preguntas, para que puedan contarles un poco de cómo ha sido ese proceso. Las universidades también, los centros educativos dan charlas abiertas, suelen abrir las puertas para justamente invitar a los jóvenes a escuchar, y todas esas estrategias ayudan un montón en lo que tiene que ver con la toma de decisiones. Hay que abrir todo un abanico lo más amplio posible. No nos olvidemos que parte de poder construir el proyecto de vida tiene que ver con que ellos estén informados. Así que en esa parte la familia cumple un rol fundamental. También ayudarlos a descubrir cuáles son sus áreas de interés, sus habilidades, sus fortalezas y sus debilidades. Esto es fundamental porque acá tenemos que empezar a hacer preguntas, ¿no? De cómo ellos se ven de acá 5 años, de acá 20 años, si son extrovertidos, si son introvertidos. Hay carreras que requieren y profesiones que requieren toma de decisiones rápidas, decidir frente a la urgencia. Hay otras carreras que tendrán más que ver con habilidades sociales, con la empatía, con la escucha, con aristas más sociales. Digo, acá empezar a pensar de qué es lo que a ellos les interesa, qué es lo que a ellos les gusta, qué es lo que les queda cómodo, y también poder ir descartando y contrastando con las características de su propia personalidad, ¿sí? Porque más allá de los 4, 5, 6 años que lleve una carrera, la elección que se vaya a realizar también tiene que estar emparejada con variables de la propia personalidad de esa persona. Se tiene que poder sentir a gusto, más allá del contenido formal y duro que pueda darle una carrera durante 3, 4 o 5 años. Hay que poder ver un poco más allá, ¿sí? Tenemos que empezar a detectar si a esa persona le gusta estar en contacto con otras personas, si le gusta más bien un trabajo en equipo, trabajar de manera autónoma, si le gusta trabajar de manera remota o formar parte de equipos de trabajo, ¿sí? Poder ver cuáles son sus áreas de fortalezas y de debilidades de su personalidad para también en función de eso empezar a elegir ciertas carreras y descartar otras. Ese filtro es muy importante y realmente se va depurando bastante la lista. Por supuesto que también tenemos que corrernos de las carreras tradicionales y esto es clave,
Muchas veces vemos que los hijos no tienen interés porque siempre estamos pensando en las carreras básicas o las carreras conocidas de 1500 años. Obviamente que las carreras tradicionales van a seguir existiendo y son fundamentales para cualquier sociedad y van a seguir estando, pero la realidad es que el mercado laboral ha abierto un abanico gigante. Estamos en la era de la digitalización, en una sociedad express, en donde se requiere cambio, creatividad, capacidad de adaptación. Hay un montón de nichos laborales, incluso para las carreras tradicionales. ¿Sí? Los médicos ya quizás no trabajan de la misma manera que hace 10 años atrás, ni hace 20, o los psicólogos o los abogados. Entonces, el mercado laboral va tan rápido y la digitalización nos atraviesa de una manera tan particular que hay que rediseñarnos como papás en este sentido y corrernos de las propuestas básicas y poder pensar más allá. Todo este avance tecnológico que hoy por hoy tenemos, lo tenemos que usar como una gran ventaja. A veces como papás nos preocupamos cuando nuestros hijos nos dicen que quieren ser youtubers o que solo les gusta jugar a los videojuegos. Y la realidad es que hay un montón de carreras que están asociadas a eso también, ¿sí? A la producción de bienes y servicios, al diseño de videojuegos, todo lo que tiene que ver con lo informático, ¿no? Las ingenierías informáticas, hay la biotecnología, hay tanto hoy por hoy que ha cambiado, que se ha reinventado y que tiene justamente son las profesiones del futuro, son las profesiones que tienen más salida laboral, las que mejores van a estar pagas. Entonces quizás cuando empezamos a corrernos de lo tradicional y empezamos a poner arriba de la mesa otras propuestas, ¿no? Que tienen más que ver, hoy ya se trabaja de manera remota, home office, el streaming, hay tantas cosas que han cambiado que realmente ahí sí por ahí encontramos áreas de interés donde creíamos que antes no había. Entonces es muy importante entender que la sociedad cambió, que hay propuestas que son diferentes y que tenemos que poder también incluirlas y a partir de ahí seguramente vamos a tener un mejor resultado. Por supuesto que también tenemos que trabajar mucho con ellos, esto de las carreras cortas y las largas, sobre todo, que es algo que escucho mucho en el consultorio, ¿no? No, esa carrera no porque es muy larga. Poder confrontarlos con ciertas cuestiones. Una carrera puede llevarte 4, 5, 6. Yo siempre les digo a mis pacientes, podemos suponer que te cueste mucho, 7, 8, 9 años. Vamos a suponer que una carrera de 5 la hagas en 8 años, en 9 años, porque te cuesta un montón. No obstante, si la logras realizar en 9, son muchos más años los que vas a trabajar, porque hasta los 65 o 70 años de edad, hoy por hoy tenés que seguir trabajando. Con lo cual, 30 años de ejercicio profesional contra 7, 8 o 9 sigue siendo poco. Entonces, ojo con estas cuestiones porque a veces ellos ven que 5 años es una eternidad, pero la realidad es que es mucho mayor el tiempo de ejercicio profesional. El éxito no va a depender de las cosas que ellos consigan materialmente, de lo que tengan, sí poderles hacerles saber que el éxito tiene que ver con los valores, tiene que ver con ser feliz y estar a gusto con la vida que ellos tienen. Van a pasar la mayor cantidad del día trabajando, de su vida trabajando. Entonces es súper importante poder mirar más allá de esos 4 o 5 años que lleva una carrera, o 6 o 7 u 8. Es importante extender estos objetivos un poco más. Como así también los adolescentes que te dicen, no, bueno, me gusta tal profesión, pero tiene, no sé, matemática en su currícula y yo no soy bueno para matemática. Bueno, también, si es una materia, no descartar estas cuestiones. Bueno, se pedirá un apoyo, se reforzará con algún docente que pueda prestar un soporte en esa materia, pero es una materia frente a un montón de años de profesión y a un montón de alternativas para ejercer esa profesión que están eligiendo. Porque ya las profesiones no tienen una sola salida laboral que es unidireccional. Hay un montón de formas de ejercer esa profesión. Entonces, ojo con acotarnos o restringirnos o dejar por fuera opciones que realmente pueden ser muy interesantes para ellos. No obstante, si vemos que están muy perdidos, que no saben ni cómo empezar, o uno también vamos perdiendo calidad en el vínculo con nuestros hijos porque ellos se fastidian, nosotros nos vamos enojando, la situación no termina en donde queremos que termine y también está bueno que lo podamos reconocer, que a veces esto, por más ganas que uno
le ponga a la situación. A veces la situación no es llevadera, no es amena, no se está pudiendo dar de la mejor forma. Por supuesto que te voy a recomendar que busques una orientación vocacional, ¿sí? Con un psicólogo, con un profesional, en donde se pueda hablar de estas confusiones, de estas cuestiones que no están muy claras, para que el profesional pueda orientar al joven no solo en probar la información, sino en trabajar sobre sus habilidades, en cuáles son sus puntos de interés, empezar a detectar estas cuestiones, empezar a pensar en escenarios futuros, y toda esta información puede ayudarlo en definitiva a que el adolescente pueda incrementar su autoconocimiento. ¿Quién es principalmente? ¿Qué quiere ser y qué quiere hacer? ¿Sí? Estas cuestiones son fundamentales, quizás con un orientador, y funciona, y podemos salir de esa situación que como familias nos genera una gran preocupación. También me parece muy importante que volvamos en este punto con el adolescente en relación a los cambios de carrera. Sí, por favor, trabajar en este punto de que cambien de carrera si es necesario. Siempre se puede sacar una experiencia de aprendizaje de eso que transitaron, pero que cambien, que busquen algo que les guste, que busquen algo que les genere interés y motivación. Y eso me parece fundamental. Así como nos tenemos que correr de las carreras tradicionales, también digo que podamos desengancharnos de esto, de la decisión que es definitiva, de que lo que estás eligiendo ahora a los 16, 17, 18 años, lo vas a hacer toda tu vida y el resto de tu vida. Pues esto no es real, ¿sí? Hay un montón de formas de ejercer esa profesión, y la realidad es que uno a los 20 años no piensa igual que a los 10, ni tampoco pensará igual que a los 30, ni que a los 40, ni que a los 50. Somos procesos, somos sujetos de cambio, todo el tiempo estamos cambiando nuestros intereses y nuestras maneras de pensar. Entonces, sí es importante buscar una base, una carrera que tenga que ver con intereses, con aptitudes, con habilidades propias, pero también eso después se va a ir construyendo con el correr del tiempo. Espero que te haya gustado este video, que te haya dado información de cómo podés ayudar a un adolescente en esta construcción. Como siempre, te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo hiciste, que puedas dejarme tus comentarios, tus inquietudes, tus dudas, para poder seguir interactuando. Nos vamos a estar viendo pronto. Muchas gracias por la escucha de siempre.